¿Es el peruano el peor enemigo de otro peruano? ¿De dónde nos viene esa envidia irrefrenable? ¿Por qué esa mezquindad? Julio Hevia y Nelson Manrique tienen dos puntos de vista sumamente interesantes en la siguiente secuencia. Las redes sociales, o las llamadas redes sociales, se están convirtiendo en una gran capacidad de información, de producir información, pero también una especie de desagüe de nuestras peores intenciones. Debes haber visto toda esta discusión en torno al campo de Marte, contra Mistura específicamente, y luego contra Gianmarco en otro plano. Esa frase de que todo peruano, que el principal enemigo de un peruano es otro peruano, ¿qué te suscita? Una tristísima familiaridad, creo yo, ¿no? La constatación patética, si tú quieres, de un hábito de larga data cuya historia, cuya genealogía quizá permita más de una conjetura, ¿no? Me parece que hay un afán muy claro por plantear una de las lógicas que creo están ahí concurriendo, que los peruanos estamos convencidos de que nuestra principal labor social es fabricar diferencias. Entonces el crítico, también llamado criticón, se instala en un lugar de superioridad imaginario respecto al criticado. Aunque, valgan verdades, con frecuencia el criticado es el que ha destacado. Y más bien quien trabaja desde el lado sombrío del desarrollo, de la realización, del avance, sea precisamente el criticón. Esta incapacidad, me parece, para reconocer los méritos del otro, constituye una especie de deporte nacional, ¿no? Y lo puedes ver incluso disfrazado en otro tipo de prácticas. Cuando evidentemente emerge un conflicto de tipo político, de tipo moral, de tipo social, como los hay hoy, lo hubo siempre, pero en verdad abunda la resonancia mediática que hoy día tienen, la proclividad nuestra es a buscar culpables. Esto yo lo he citado varias veces a propósito de un alcance, un razonamiento que me hizo extensivo un amigo extranjero. Me dijo, ustedes los peruanos fabrican culpables. Ustedes los peruanos engrosan el problema. No están interesados en solucionar. De ahí la anécdota aquella del pescador que lleva dos baldes de cangrejos, ¿no? Uno abierto y el otro bien envuelto, y entonces le preguntan, ¿y por qué estos cangrejos están envueltos? Porque son cangrejos alemanes. ¿Y qué hacen los cangrejos alemanes? Se escapan y todos se ayudan a escaparse. Y si se trata de los peruanos, el primero que sube lo jalan de abajo, ¿no? Se parece a un relato de Beckett, ¿no? En donde hay cantidad de gente que vive en un cilindro y a fuerza de convencerse mutuamente que los que han intentado salir han muerto, no sale nadie, ¿no? Entonces hay un poco esa figura. Recuerdo aquí una frase que he citado también con frecuencia de Jacques Lacan, el psicoanalista francés, que dice que el color preferido de la mayoría de gente es el medio ocre, ¿no? Hay un poco esa instancia, ¿no? Dado que las probabilidades de destacar de la mayoría son mínimas, o se cree que son mínimas, la idea es que nadie destaque, ¿no? Y la idea es rebajar, recortar, ningunear. El verbo ningunear es terrible, además, pues parece ser un invento peruano, creo yo. Este ninguneo, ¿no? Este bajoneo del sujeto destacado no es de hoy, pues ahora parece más lamentable y escandaloso, ¿no? ¿De dónde viene? Yo te iba a decir que estoy tentado de plantear una conjetura por el lado colonialista, ¿no? Estamos tan colonizados, tan habituados a la inferioridad, ¿no? Los psicoanalistas de antaño hablaban pues de un complejo de inferioridad o de un complejo de superioridad, en fin, ¿no? Se hablaba un poco de estos dos polos. Este afán de haberse convencido
de la treta que te juega el poder, ¿no? El poder te subestima, el poder te somete, el poder te advierte, no salgas, no te atrevas, no va a funcionar. Ese discurso me parece que está en gran medida subyaciendo ahí. claro, circulando, ¿no? Permanentemente. Me parece que la medianía es la que prima en este orden de cosas, ¿no? Yo me haría la pregunta, si yo fuera el entrevistador, así que voy a jugar un poco a la inversa, voy a jugar el espejo acá, si la gente verdaderamente, o en su mayoría de casos, es cuando incurre en esta suerte de demolición indiscriminada del otro, me preguntaría qué tan consciente es la gente, ¿no?, de que lo hace. Y de inmediato, ¿no?, ya me vuelvo a pasar al lugar que me corresponde acá y me respondo, ¿no? No lo creo. No creo que la gente sea consciente. Justo hablábamos el día de ayer en clase, ¿no?, sobre este tema de que se puede ir, me decía un estudiante, se puede ir quizá avanzando gradualmente a pocos, ¿no?, en el debilitamiento, ¿no?, de estas prácticas denostadas, que la gente tome conciencia de este asunto, ¿no? Y justamente yo le decía, el verdadero problema es ese. Antes de modificar, habría que dejar claro cuán cómplices somos del problema. Porque no es solo que la gente sea inconsciente o que incurra en estos desmanes de modo involuntario y automático. Ocurre también esta especie de desdoblamiento, ¿no? De tal manera que tú nunca te reconoces en esa práctica discriminatoria, se la atribuyes a todos tus vecinos, familiares, amigos, amantes, etcétera, pero tú no te incluyes, tú eres, digamos, la excepción a la regla, o tú eres la decepción de la regla, ¿me entiendes? Claro. Y bueno, ahí pues es como echando mano al planteamiento de Bateson, ahí hay un doble discurso, ¿no?, a todas luces. El discriminador que discrimina desaparece en el momento que ese discriminador se pinta, por otras circunstancias y expectativas, como un abolicionista, ¿no? Una especie de open mind a tiempo completo, ¿no? Casi una ONG personalizada. Entonces creo que el tema es bastante más complejo, y no sé si en nombre de esa complejidad, las pocas entidades o personajes que se plantearon en algún momento en nuestro país intentar combatir estas problemáticas retrocedieron por el grosor, ¿no?, del conflicto, ¿no?, por la cantidad de variables que entran a tallar. Finalmente todos somos camaleones. De serlo no me cabe la menor duda, ¿no? Pero yo diría que habría un camaleonismo inteligente, ¿no?, que vela por una coexistencia armónica y no está enrostrando la verdad como si fuera un verduguillo. Y hay otros camaleonismos, ¿no?, que más bien son absolutamente inmorales, ¿no?, de lo más desalmados, y que además trabajan con una especie de memoria cero, ¿no? Es decir, si fui, no me acuerdo, ¿no? Hay un tema de Rubén Blades en donde el tipo describe a alguna gente como que tienen cara de yo no fui, ¿no? Quizá esa podría ser una especie de identikit, ¿no?, a propósito de la problemática que hablamos, ¿no? La mayoría de gente que le preguntaras en qué medida cree que incurre en este tipo de prácticas de ninguneo, de bajoneo, de alimento de la mediocridad, el que menos no se va a reconocer. O sea, esa es una de las partes de la que padecemos todos los humanos. Finalmente, Facundo Cabral decía, ¿qué importa si eres blanco, negro, cholo, indio, católico, musulmán, judío? Basta con que seas un ser humano, peor cosa no puede ser. Es verdad, porque cuando un ser humano le dice al otro a fin de engrosar su calificativo, cuando le dice animal, en verdad incurre, me parece, en una de las más grandes falencias que hay, ¿no?, en el orden, digamos, ¿cómo llamarlo?, antropocéntrico, ¿no? Es decir, como si fuéramos la gran figura, ¿no?, el referente por excelencia del desarrollo, que se sepa
Los insectos, los vertebrados, los mamíferos, ninguno de ellos mata por matar, Exacto. ni lucra por lucrar. Es decir, están felizmente, para ese resto del reino vivo, están más acá de las realizaciones sublimes que procuraba pues, un Maslow, ¿no? En su escala de necesidades, ¿no? O sea, ellos felizmente están en otro grado, ¿no? Además que cuando en otra especie te vencen, el vencido se va tranquilo. En nuestra especie lo rematas. Así es. No, incluso esto que han remarcado los etólogos, entre lobos, por ejemplo, el lobo vencido declina y el vencedor lo perdona y lo incluye en la manada. Claro, lo incluye, digamos, como chupe, pero lo incluye, ¿no? ¿Y por qué no lo elimina, no? Hay gente que ha querido ver ahí un poco en clave hegeliana una especie de humanidad anticipada. Los etólogos han dicho no, es un tema económico. Es mucho costo matar, es mucho esfuerzo y además suscita, ¿no? Efectos sociales que descoyuntan al grupo. Es preferible tener a uno más incorporado, ¿no? en el nivel que le corresponde, ¿no? De tal manera que creo que en un diálogo imaginario entre animales, el peor insulto podría decirle al otro, humano, ¿no? Porque ahí quizás recogería este conjunto pues de calamidades, ¿no? En clave genocida y catastrófica que ha colocado al planeta todo, ¿no? En el lugar en el que nos encontramos hoy. ¿Es el peruano el primer enemigo de otro peruano exitoso? De eso trata nuestra charla con Nelson Manrique y Julio Hevia. Volvemos luego de la pausa.